Hola, muy buenas tardes. Bueno, he decidido grabar este video porque parece que la cuarentena se extiende y es necesario volver a recapitular las clases que estuvimos hasta ahora vía Facebook, ¿sí? Y además decidí grabarlo para que la comunicación sea un poco más humana y no tanto de mensaje escrito que a veces trae algunas confusiones. Eh, este año, ¿sí? En esta primera parte, lo que comenzamos a trabajar son los géneros literarios, específicamente el género periodístico, ¿sí? Pero, ¿qué son los géneros literarios? En realidad los géneros literarios es la forma que nosotros tenemos de clasificar diversos textos de acuerdo a su contenido, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del género periodístico, nos encontramos con textos como noticias, como la entrevista, como la crónica y algunos textos más. Elegí estos tres porque son los que vamos a trabajar durante el año. Pero también hay otros géneros, ¿no? Como el género narrativo, que es el que vamos a trabajar en segundo año, que tiene textos como la novela, como el cuento, como el microrrelato. ¿Son los únicos dos géneros que existen? No, por supuesto que no. Existen otros géneros, como el género lírico, ¿sí? En el género lírico vemos textos como la poesía, o el género dramático, ¿no? Y allí lo que encontramos son los guiones de obras de teatro, ¿sí? También tenemos el género didáctico, ¿no? En donde encontramos investigaciones, ¿sí? Y por lo general ahí encontramos textos que tienen que ver con la ayuda en el aprendizaje, ¿no? Como pueden ser los manuales escolares o un diccionario. Pero volvemos para atrás, y nos vamos a interesar en lo que es el género periodístico, ¿sí? Dijimos que en el género periodístico podemos encontrar textos como la noticia, la crónica y la entrevista. Nosotros comenzamos a trabajar con la noticia, ¿sí? La noticia. La noticia, ¿sí? Nosotros hicimos una pregunta clave que era si la misma era objetiva o subjetiva. Bueno, atendiendo a esta respuesta, quiero decirles que la noticia es subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Subjetivo viene de la palabra sujeto, es decir, toda acción humana es subjetiva. Y el periodismo es practicado por hombres y mujeres, por lo tanto, no hay una objetividad, sino subjetividad. Hay una acción del sujeto escribiendo noticias. Ahora bien, para dejar un ejemplo bastante claro, ustedes pueden ver claramente cómo una noticia es subjetiva mirando varios medios de comunicación a la vez. Es decir, nosotros tenemos un hecho, pongámosle un accidente de tránsito. Y vamos a ver que ese hecho, que es uno solo, un accidente de tránsito ocurrido, por ejemplo, en el barrio de La Boca, va a tener diferentes tratamientos en diferentes medios de comunicación. Es decir, el hecho es uno, pero la interpretación de ese hecho van a ser varios. ¿Y qué se juega en esa interpretación de los hechos? Bueno, primero se juega, por ejemplo, la ideología del diario donde uno trabaja, que es de una fuerte presión, ¿sí? El periodista no muchas veces escribe lo que quiere, sino que tiene que alinearse a lo que piensa el diario para el cual trabaja. Pero más allá de este plano ideológico y, si quieren, político, hay una cuestión mucho más humana y más cotidiana para ver por qué una noticia es subjetiva. No, los periodistas no son iguales, ¿sí? Entonces, ante el hecho de un accidente de tránsito ocurrido en el barrio de La Boca, un periodista va a escribir de una manera, va a seleccionar algunos datos de ese hecho y va a excluir otros, porque obviamente en una noticia no se puede escribir absolutamente todo, porque no nos dan las páginas. Entonces, lo que va a hacer un periodista es seleccionar algunos datos
para reconstruir ese hecho y excluir otros. Y eso también es una acción subjetiva. Es una acción subjetiva en tanto decisión de un sujeto que decide incluir determinados elementos para su noticia y excluir otros. Por ejemplo, un periodista en su noticia puede darle la voz a un testigo del hecho y otro periodista puede darle en su noticia la voz a autoridades policiales. Fíjense cómo esa elección es subjetiva, es propia de un periodista. Entonces es por eso que una noticia es subjetiva y vuelvo a llamarlos a que hagan este ejercicio, ¿no? Ante un hecho, ¿sí? Un hecho único, miren el diferente tratamiento que hacen los medios de comunicación y van a ver que es diferente, ¿sí? Que es diferente la forma de escritura del periodista, es diferente los elementos que selecciona para la reconstrucción de su noticia, y es por ello que una noticia es subjetiva, más allá, vuelvo a repetir, de la otra instancia que es la presión del medio para el cual uno trabaja, que también tiene su ideología y también tiene sus intereses económicos. Dicho esto, de por qué una noticia es subjetiva, pasamos al otro plano, que es ubicarnos en el contexto actual, ¿no? ¿Qué pasa con el periodismo en estos momentos y qué pasa con el consumo de información en estos momentos? Para eso hemos elegido la categoría de posverdad, ¿sí? La posverdad lo que nos permite analizar es la manipulación deliberada de un hecho para influir en un comportamiento social. Vamos por partes. Hay un hecho que yo modifico intencionalmente para modificar la actitud y el pensamiento de quien me está leyendo. Vamos a dar un ejemplo. Mientras busco el ejemplo, les voy recordando que la posverdad es inherente a este proceso histórico que arranca con la explosión de Internet y de los medios de comunicación, ¿sí? A finales de los años 90. Es cierto que los medios de comunicación siempre, ¿sí? Siempre han manipulado los hechos para influir en los comportamientos sociales, ¿no? Esto lo vimos a partir de textos como el de Eduardo Galeano, ¿no? Que nos habla de una época muy lejana, 1917, o también como los diarios argentinos, la prensa gráfica, influyeron en la manipulación de las opiniones públicas durante la Guerra de Malvinas, ¿sí? Pero si bien siempre esto ha existido, lo que tiene esta época específica es la cantidad de información que circula y la velocidad con la que esa información circula. No es que la verdad haya desaparecido, pero lo cierto es que se ve muchísimo más los intereses de los medios de comunicación por influir en los comportamientos sociales. Les voy a mostrar una nota del febrero del 2019. No sé si lo alcanzan a ver, ¿no? El diario es Clarín y la nota dice, tiene como volanta: pasiones argentinas, la decencia de los que buscan entre la basura. Bien, acá hay una clara manipulación de un hecho, ¿no? Es la manipulación del aumento de la pobreza, ¿no es cierto?
Y como vemos, el tratamiento que le da Clarín es un tratamiento un poco light, digamos, ¿no? Habla de la decencia de quienes revuelven en la basura y no de la indecencia de un gobierno que aumenta la pobreza y obliga a la gente a tener que revolver de la basura. Esta manipulación deliberada de los hechos tiene mucho que ver con los intereses políticos y económicos de un periódico, que en el caso de Clarín tiene su trayectoria desde su inauguración, ¿no es cierto? También La Nación y otros diarios. Pero acá, en este ejemplo bastante claro, vemos cómo se manipulan los hechos para influir en los comportamientos o en el pensamiento de la sociedad. Es decir, lo que la noticia oculta es que no hay decencia en revolver de la basura, es una indecencia y es una responsabilidad de los gobiernos. Esto lo oculta la nota, ¿sí? Lo oculta la noticia y lo que hace es hablarnos de decencia. Como hemos visto, no hace falta una guerra como la de Malvinas o la Primera Guerra Mundial, como vimos en el texto de Galeano, para que los medios operen de esta manera, sino que lo hacen también en los planos cotidianos, ¿no? Y son tan cotidianos que a veces no nos damos cuenta y se nos pasa de largo. Bueno, acá hay un hecho bastante claro, digamos. Por eso, ¿sí?, es muy importante, sobre todo en estos tiempos, donde la circulación de información es mucho más rápida y llega a muchísima más gente, manejarse con varios medios de comunicación a la hora de chequear una información. No quedarse con uno solo o con el que a alguno le gusta, sino ver diversos medios de comunicación, aún aquellos medios que son contrarios a lo que uno opina. Por ejemplo, si a uno le gusta Página 12 o C5N, debería también leer Clarín o ver TN para poder ver la totalidad del hecho, ¿sí? Y sacar así sus propias conclusiones, y no que la conclusión la saque un medio de comunicación para uno y uno la repita. Vuelvo sobre esto. La idea para generar una opinión que sea propia es mirar diversos medios de comunicación, y medios de comunicación que además también se oponen a lo que nosotros pensamos, para así nosotros también tener una mayor amplitud y también construir con más fundamentación nuestra opinión. Si nosotros nos encerramos solo en el medio de comunicación que nos gusta, como por ejemplo, no sé, puedo decir TN, vamos a estar repitiendo los eslogan de TN. Y lo que no nos vamos a dar cuenta es que no vamos a tener una reflexión propia, sino que la reflexión es la de TN. Por el contrario, del otro lado, si a alguien le gusta C5N, pasaría lo mismo, ¿sí? Digo, lo importante de acá es tratar de construir una opinión propia a partir de diversas fuentes, de ver diversos medios de comunicación y ver diferentes noticias en relación a un hecho que nos interesa. Bueno, les mando un saludo, estoy esperando que sus preguntas, sus dudas. Últimamente se han dedicado a hacer los trabajos prácticos, que en muchos casos están muy bien, la verdad que quiero felicitarlos por asegurar también la continuidad pedagógica a ustedes y a sus familias, que también creo que está bueno que los puedan ayudar en esta situación. Y como se han dedicado tanto a los trabajos prácticos, también sería bueno que pregunten, ¿no? Y que me manden sus dudas en relación a estas clases que venimos teniendo, para así luego pasar
a otros temas. Bueno, espero que tengan muy buenas tardes, saludos a ustedes y saludos a su familia.